Hola, soy Manuel. Quiero contarles algo que presencié y que todavía me quema por dentro. Vi con mis propios ojos cómo una luchadora famosa, una de esas celebridades infladas por las redes sociales, eligió a Xochitl, entre la multitud del mercado de Iztapalapa. La escogió precisamente porque parecía la más frágil, la más callada. La usó para un video, para un chiste cruel que se hizo viral en cuestión de horas. La grabaron cayendo bajo un peso imposible mientras todo su equipo se reía a carcajadas. Destrozaron su dignidad por unos cuantos likes. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así? Antes de contarte el momento exacto en que Xochitl se desplomó bajo ese saco de maíz, y cómo las risas de esa gente resonaron en todo el mercado, comenta desde qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando la fuerza de verdad, esa que no necesita aplausos ni cámaras para existir, decide finalmente responder a la humillación. Esto no es solo una historia de injusticia, es una historia sobre cómo se recupera la dignidad cuando te la han arrebatado de la forma más pública y cobarde que puedas imaginar. Xochitl no era débil. Quien la viera trabajando de sol a sol en la central de abasto lo sabía. Con apenas 19 años, cargaba sobre sus hombros guacales de fruta y verdura que muchos hombres evitaban. Cada día era una rutina de esfuerzo silencioso, un sacrificio para mantener a su madre enferma y a sus 2 hermanos pequeños. Su fuerza no era de gimnasio, no era para presumir. Era una fuerza forjada en la necesidad, en la responsabilidad, una resistencia callada que se había grabado en sus músculos y en su espíritu. Ella era invisible para el mundo, solo una más. Ese día, el caos habitual del mercado se vio interrumpido por la llegada de la Pantera Dorada. Apareció con su séquito de asistentes y cámaras, montando un espectáculo de populismo barato. Saludaba a la gente con una sonrisa ensayada, fingiendo una conexión con el pueblo que en realidad despreciaba. Buscaba contenido para sus redes, una forma de demostrar su poder en un entorno que le era ajeno. La gente se arremolinó, atraída por el circo mediático, sin saber que estaban a punto de ser testigos de una crueldad disfrazada de entretenimiento, de una humillación calculada. Fue entonces cuando la Pantera anunció su reto de fuerza. Sus ojos buscaron entre la multitud, no a un rival sino a una víctima, y la encontró. Vio a Xochitl, que intentaba pasar desapercibida con su ropa de trabajo y el cansancio marcado en el rostro. La señaló. «Tú, la chica delgadita. Ven aquí, no tengas miedo», dijo con un tono condescendiente que helaba la sangre. Todas las miradas se clavaron en ella, sacándola de su anonimato. Xochitl se quedó paralizada, sintiendo cómo el calor de la vergüenza le subía por el cuello, atrapada en una pesadilla. El reto era levantar un enorme saco de maíz, de esos que los luchadores usan para entrenar. La Pantera lo levantó con una facilidad teatral, sonriendo a las cámaras mientras flexionaba los músculos. Luego, empujaron el saco hacia Xochitl. Ella lo intentó, claro que lo intentó. Puso toda la fuerza que usaba cada día para llevar el pan a su casa. Pero el peso, combinado con la presión de cientos de ojos y los susurros burlones del equipo de la luchadora, fue demasiado. Sus piernas temblaron, tropezó y cayó al suelo. El video, editado con música cómica, no tardó en inundar Internet. Lo peor no fue la caída en sí, sino el silencio que vino después. Un silencio, denso, pesado, cortado solo por las risitas ahogadas del equipo de la Pantera. Nadie se acercó a ayudarla. La gente del mercado, sus conocidos, desviaron la mirada, incómodos, como si su humillación fuera contagiosa. La dejaron allí, sola en el suelo polvoriento, con el peso del saco y el de 1000 miradas sobre ella. La Pantera Dorada ni siquiera la miró, simplemente se dio la vuelta, dio una orden a su gente y se marchó. El espectáculo había terminado y Xochitl era solo el atrezo roto que se deja atrás. En menos de una hora el vídeo estaba en todas partes. Editado por supuesto. Le pusieron una música de circo, efectos de sonido ridículos cada vez que sus piernas temblaban, y un zoom a su cara de angustia justo antes de caer. Su rostro, el rostro de una chica que luchaba cada día por sobrevivir, se convirtió en un chiste, en un meme que la gente compartía sin pensar. Los comentarios eran crueles, anónimos, despiadados. La llamaban débil, torpe, ridícula,
nadie vio el contexto, nadie vio la trampa. Solo vieron a una chica frágil siendo aplastada, y eso, para muchos, era motivo de risa. El mercado que era su territorio, el lugar donde se ganaba el pan con el sudor de su frente, se volvió en su contra. Dejó de ser invisible para convertirse en la chica que se cayó. Los cuchicheos la seguían por los pasillos. Algunos comerciantes sentían una lástima condescendiente, que era casi peor que la burla. Otros, sobre todo los cargadores más jóvenes, le lanzaban miradas burlonas. Cada guacal que levantaba parecía pesar el doble, no por su carga física, sino por el peso de la vergüenza. El lugar que definía su fuerza se había convertido en el escenario constante de su humillación. El veneno de esa humillación se filtró hasta su casa, el único refugio que tenía. Sus hermanos pequeños llegaron de la escuela preguntándole por qué sus compañeros se reían de un vídeo de ella. ¿Cómo le explicas a un niño que la crueldad puede ser una forma de entretenimiento? Su madre, desde su cama, vio el vídeo en un teléfono prestado, y sus ojos se llenaron de una tristeza impotente que a Xochitl le dolió más que cualquier caída. La vergüenza ya no era solo suya, ahora era una mancha que salpicaba a las personas que más quería y por las que tanto se sacrificaba. Por dentro Xochitl se estaba rompiendo. La fuerza que sentía en sus brazos cada mañana, esa certeza silenciosa de que podía con todo, ahora le parecía un engaño. Se miraba al espejo, y solo veía a la chica del vídeo, a la perdedora. Las palabras de la pantera, la chica delgadita, resonaban en su cabeza como un veredicto. Empezó a dudar de sí misma, de su capacidad. La humillación pública tiene ese poder. Te convence de que la versión distorsionada que los demás ven de ti es la única que existe. Se sentía frágil, expuesta y, por primera vez en su vida, verdaderamente débil. La gota que colmó el vaso ocurrió unos días después. Un cliente habitual, un señor al que le había cargado cajas de aguacates durante años, le hizo un gesto para que se detuviera cuando iba a levantar su mercancía. Mejor que lo haga el muchacho, le dijo, señalando a un joven sin experiencia. No vaya a ser que se te caiga, añadió con una sonrisita. Ese comentario, tan casual y tan destructivo, fue como una puñalada. Le estaban quitando su trabajo, su identidad, su único motivo de orgullo, basándose en un chiste viral. La injusticia se hizo carne en ese instante. Esa noche, en lugar de llorar, sintió algo nuevo nacer en su pecho. Una rabia fría y profunda. Vio en la televisión una entrevista con la Pantera Dorada, que promocionaba una nueva línea de ropa deportiva. El presentador mencionó el incidente del mercado, y ella se rió, calificándolo de una broma inofensiva para conectar con la gente. Esa displicencia, esa falta absoluta de remordimiento, fue la chispa que encendió la pólvora. Xochitl se dio cuenta de que no se trataba de su debilidad, sino de la crueldad de ella. Y decidió que no iba a permitir que esa mujer definiera quién era. No se quedó callada. Con la ayuda de su primo, que sabía un poco de estas cosas de Internet, escribió un texto corto, simple pero lleno de una verdad que dolía. No insultó, no acusó, solo contó quién era, una trabajadora que se partía el lomo cada día para sacar adelante a su familia. Explicó que lo del vídeo no fue una broma, sino una trampa cruel que se burlaba de su esfuerzo. Lo publicó sin esperar nada, solo por la necesidad de que su propia voz existiera en medio de tanto ruido. Fue un pequeño acto de dignidad, un grito silencioso en la inmensidad de la red. La respuesta de la Pantera Dorada y su equipo fue inmediata y despiadada. Lanzaron una campaña de desprestigio brutal. Publicaron un segundo vídeo, supuestamente sin editar, donde se veía a Xochitl asentir con la cabeza antes del reto, un gesto sacado de contexto que la hacía parecer cómplice. Inundaron las redes con mensajes que la pintaban como una mentirosa, una oportunista que solo buscaba fama o dinero. Quiso sus 15 minutos de gloria y ahora llora porque no le salieron bien, decían los comentarios de miles de fans, repitiendo el guión que les habían dado. La humillación se transformó en calumnia. El mercado se convirtió en un infierno. La división era palpable. Algunos vecinos la defendían en voz baja, pero muchos otros, influenciados por la maquinaria mediática de la luchadora, la juzgaban con la mirada.
Le decían que estaba buscando problemas, que una muchachita como ella no debía enfrentarse a gente poderosa. Su jefe, presionado por la mala publicidad, le advirtió que si seguía con ese teatrito, tendría que despedirla. El lugar que había sido su segundo hogar ahora le daba la espalda, castigándola por atreverse a no agachar la cabeza. El prejuicio la estaba cercando, asfixiándola lentamente. La guerra llegó a su casa y la hirió donde más le dolía. El estrés empeoró la salud de su madre, que pasaba las noches en vela, escuchando a Xochitl llorar en silencio en su cuarto. La verdadera puñalada llegó cuando su hermano pequeño volvió de la escuela con el labio partido. Se había peleado con unos niños que se burlaban de su hermana, repitiendo los insultos que veían en internet. Ver la sangre en el rostro de su hermanito por su culpa casi la destruye. Se sintió la persona más egoísta del mundo. ¿De qué servía recuperar su honor si destruía a su familia en el proceso? Una tarde mientras descargaba un camión de jitomates, un hombre con un traje caro se le acercó. No encajaba en el mercado. Con una frialdad que helaba la sangre, se presentó como el abogado de la Pantera Dorada. Le habló de demandas por difamación, de las consecuencias legales de manchar el nombre de una celebridad. Luego, le puso sobre una caja un sobre con algo de dinero, una miseria, a cambio de que firmara un documento donde se retractaba de todo y pedía disculpas públicas. «Es tu única salida digna», le dijo, con el tono de quien sabe que tiene todo el poder. Cuando estaba a punto de rendirse, de tomar ese dinero y desaparecer, ocurrió algo. Don Ramiro, el viejo dueño de la tortería de la esquina, un ex luchador al que todos respetaban, se interpuso entre ella y el abogado. «Esta niña no firma nada», dijo con una voz que hizo retroceder al hombre del traje. Justo en ese instante, el teléfono de un compañero sonó. Era una notificación. Un pequeño blog de noticias del barrio había publicado su historia, pero contada desde su perspectiva, con testimonios de gente que la conocía de verdad. Por primera vez alguien más estaba contando su verdad, y esa voz empezó a hacer eco. La Pantera Dorada y su equipo sintieron el cambio. La narrativa se les estaba escapando de las manos. El pequeño artículo se compartió cientos de veces, y la opinión pública empezó a dudar. Viéndose acorralada, la luchadora hizo una jugada maestra de relaciones públicas. Subió un vídeo a sus redes, con una expresión de falsa compasión, diciendo que todo había sido un terrible malentendido. Y entonces, lanzó el golpe final. La retó a una revancha. Para demostrar que no hay mala fe, te ofrezco una pelea justa, en tu mercado, con tus reglas. La trampa estaba puesta, y ahora millones de ojos esperaban su respuesta. El reto de una revancha justa era una trampa perfecta, una jaula mediática diseñada para aplastarla definitivamente. Si se negaba, la llamarían cobarde por el resto de su vida. Si aceptaba, se exponía a una segunda humillación, esta vez magnificada y transmitida en vivo para el deleite de todos. El pánico le subió por el pecho, un frío helado que le recordaba el peso del saco de maíz sobre su cuerpo. La gente a su alrededor cuchicheaba, esperando su respuesta como si fuera el final de una telenovela. Ella no era una actriz, era una trabajadora acorralada por un circo cruel. Esa noche no pudo dormir. Cada sombra en su habitación parecía una burla, cada ruido de la calle un eco de las risas. Pensó en su madre, cuya enfermedad parecía empeorar con cada nueva noticia. Pensó en su hermano, que ya no quería ir a la escuela. Rendirse era una opción tentadora, desaparecer, dejar que se olvidaran de ella. Pero al amanecer, mientras se lavaba la cara, se miró en el trozo de espejo roto. Vio sus ojos cansados, pero también vio la fuerza en sus manos callosas. Rendirse era darles la razón. Era aceptar la etiqueta que le habían puesto. Y no lo iba a hacer. Al día siguiente, cuando anunció en medio del mercado que aceptaba el reto, un silencio pesado cayó sobre todos. Fue entonces cuando don Ramiro, el viejo dueño de la tortería, se abrió paso entre la gente. La miró a los ojos, sin una pizca de lástima. «Esa mujer tiene músculos de gimnasio, para la foto», le dijo con su voz grave. «Tú tienes fuerza de verdad, la que nace de la necesidad. Su poder es una explosión que se agota. El tuyo es resistencia pura, no vas a pelear su pelea, niña, vas a traerla a tu terreno». El entrenamiento comenzó esa misma semana.
Antes de que el sol iluminara los pasillos de la central de abasto, don Ramiro no la llevó a un gimnasio. Su gimnasio era el mercado. No le hizo levantar pesas de hierro, sino costales de papa, guacales de jitomate, pero de una manera diferente. Le enseñó a respirar, a encontrar su centro de gravedad, a distribuir el peso por todo su cuerpo, y no solo en los brazos. La fuerza no es un grito, es un susurro que no se rinde, le decía mientras ella aguantaba, con el sudor corriéndole por la frente, en un silencio absoluto. Mientras tanto, la maquinaria publicitaria de la Pantera Dorada trabajaba a toda máquina. El evento se promocionaba como La Campeona y la Cargadora, un espectáculo de David contra Goliat que atrajo la atención de todos los medios. Reporteros y curiosos invadían el mercado, tratando de sacarle una palabra a Xochitl, que se mantenía en silencio, concentrada en su trabajo y en las lecciones de don Ramiro. La presión era inmensa. En su propio barrio, algunos la veían como una heroína, pero otros la tachaban de ilusa, de estar buscando una fama que acabaría por destruirla por completo. Una tarde, el agotamiento casi la vence. Se sentó sobre una pila de cajas, con la cabeza entre las manos, sintiendo que no podría más. Las dudas la carcomían. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién era ella para desafiar a una campeona nacional? Don Ramiro se sentó a su lado y le ofreció una botella de agua. No estás haciendo esto para demostrar que eres más fuerte que ella, le dijo con calma. Estás haciendo esto para recordarles a todos, y sobre todo a ti misma, que tu trabajo y tu dignidad tienen un valor que no se puede convertir en un meme. La víspera del reto, el mercado se había transformado en un plató de televisión. Habían montado un escenario, con luces potentes y un ring improvisado. El equipo de la Pantera se movía con arrogancia, dando órdenes a los comerciantes. Xochitl, en cambio, pasó la tarde en casa. Ayudó a su madre a cenar. Le leyó un cuento a su hermano pequeño. Había una serenidad en ella que sorprendía. No era confianza en la victoria, era paz. La paz de quien ha decidido luchar por lo correcto, sin importar el resultado. Sabía que al día siguiente no solo levantaría peso, levantaría su nombre. El día del reto, el mercado no era un mercado. Se había convertido en un circo mediático, un teatro montado para una ejecución pública. Las luces de las cámaras deslumbraban, los cables se enredaban por el suelo, y el equipo de la Pantera se movía con una prepotencia insultante. Ella apareció como una diosa, saludando a la multitud, absorbiendo la energía. Y entonces llegó Xochitl. No llevaba ropa deportiva, solo su ropa de trabajo limpia. Caminó sin mirar a nadie, con una calma que desarmaba. Don Ramiro le dio una palmada en el hombro. No era la víctima que volvía al lugar del crimen. Era una guerrera reclamando su tierra. El presentador, un tipo con una sonrisa falsa, anunció el desafío: sostener 2 pesadas vigas de madera sobre los hombros el mayor tiempo posible. Una prueba de resistencia pura. La Pantera sonrió con suficiencia. Era su especialidad. Colocaron las vigas sobre sus hombros y los de Xochitl. La diferencia de tamaño era brutal. Sonó una bocina, y el cronómetro empezó a correr. Los músculos de la campeona se tensaron de inmediato, una escultura de poder. Xochitl, en cambio, pareció hundirse 1 centímetro en el suelo, aceptando el peso, haciendo lo suyo. El silencio era total, solo se oían los clics de las cámaras. Xochitl cerró los ojos. Sé que en ese momento dejó de escuchar a la multitud, se fue a otro lugar. Me la imaginé sintiendo el peso de cada guacal de aguacates, de cada costal de cebollas que había cargado desde niña. Sintió el peso de las medicinas de su madre, de los libros de sus hermanos, de las noches sin dormir. Esas vigas no eran de madera, estaban hechas de su propia vida. Su respiración se hizo profunda y rítmica, como las olas del mar. No estaba luchando contra el peso, estaba en paz con él. Era una parte de ella. Pasaron los primeros 5 minutos, y la Pantera Dorada seguía sonriendo, aunque su sonrisa ya era una mueca forzada. El sudor empezó a perlar su frente maquillada. Sus hombros, tan anchos y poderosos, comenzaron a temblar ligeramente. Era casi imperceptible, pero quienes trabajamos con el cuerpo lo vimos. La fuerza de gimnasio, la explosiva, tiene un límite. La gente empezó a notarlo. Los murmullos cambiaron.
Ya no eran de admiración por la campeona, sino de asombro por la chica que permanecía inmóvil, con los ojos cerrados, como si estuviera meditando bajo un castigo que no la afectaba. A los 10 minutos, la fachada de la pantera se derrumbó por completo. Su rostro se había transformado en una máscara de dolor y esfuerzo. Sus piernas temblaban visiblemente, luchando por no ceder. Intentó cambiar de postura, soltando un gruñido que las cámaras captaron con crueldad. El público ya no vitoreaba. Contenían la respiración, testigos de cómo el poder artificial se desmoronaba frente a la resistencia genuina. Xochitl seguía igual, anclada al suelo, una estatua de dignidad. El contraste era devastador. Estaba humillando a la campeona sin decir una sola palabra, solo con su capacidad de aguantar. Y entonces sucedió. Con un grito que mezclaba rabia y derrota, los brazos de la pantera cedieron. Las vigas cayeron al suelo con un estruendo que hizo vibrar todo el escenario. El golpe seco resonó en el silencio absoluto del mercado. Todos los ojos se giraron hacia Xochitl. Ella seguía ahí, de pie, con el peso todavía sobre sus hombros. Abrió los ojos, miró a su rival vencida en el suelo, y sin un gesto de triunfo, flexionó las rodillas y depositó las vigas en el suelo con un control y una suavidad que fueron el verdadero golpe final. No las tiró, las acostó. El silencio se hizo eterno por un segundo, nadie sabía cómo reaccionar, fue don Ramiro quien rompió el hechizo. Empezó a aplaudir, lento pero fuerte. A su aplauso se unió otro, y luego otro, hasta que una ola de sonido, un rugido de aclamación, inundó la central de Abasto. No eran aplausos para un espectáculo, eran para ella, para su campeona. La gente gritaba su nombre, Xochitl, Xochitl. El equipo de la Pantera apagó las cámaras, desconcertado. La famosa luchadora, desde el suelo, levantó la vista y la miró. Vi en sus ojos algo que nunca esperé. Un respeto profundo, casi doloroso. Xochitl no levantó los brazos en señal de victoria, no sonrió a la multitud. Simplemente se quedó allí, respirando hondo, mientras el mercado entero coreaba su nombre. El equipo de la Pantera Dorada, con los rostros descompuestos por la incredulidad, recogió sus cámaras y cables con una prisa casi cómica. Desaparecieron como fantasmas, borrados por una realidad que no podían editar ni controlar. Xochitl no buscó a su rival con la mirada. Simplemente se acercó a don Ramiro, quien le puso una mano en el hombro y le dijo algo al oído. Luego, se dio la vuelta y se perdió entre la gente, no como una celebridad, sino como la trabajadora que volvía a casa. La Pantera Dorada tardó 2 días en reaparecer. Lo hizo a través de un vídeo perfectamente iluminado y con un guión ensayado. Con lágrimas de cocodrilo pidió disculpas por el malentendido y alabó la increíble fuerza del pueblo mexicano, representada en Xochitl. Dijo que le ofrecía una beca para entrenar en su gimnasio. Era una jugada obvia para salvar su imagen, una forma de apropiarse de la victoria de Xochitl. Pero ya era tarde. Nadie le creyó. Xochitl nunca respondió a esa oferta. La Pantera Dorada se desvaneció de su vida y de su barrio para siempre, porque su fama no tenía poder en un lugar donde la dignidad se ganaba cada día. En el mercado todo cambió. Ya nadie la llamaba la chica que se cayó. El apodo murió esa tarde. Ahora, cuando pasaba, los comerciantes levantaban la cabeza y la saludaban con un respeto que era casi reverencial. Buenos días, Xochitl, decían, y su nombre sonaba diferente, lleno de peso y de historia. Los cargadores más jóvenes, los que antes se burlaban, ahora la miraban con una mezcla de admiración y algo de miedo. Le pedían consejos sobre cómo distribuir el peso, cómo aguantar una jornada larga. Dejó de ser invisible, se convirtió en un pilar silencioso, en la conciencia de aquel lugar. Unas semanas después, los jefes de varios de los puestos más grandes se reunieron con ella. No le ofrecieron más trabajo de carga. Le ofrecieron un puesto nuevo, creado para ella. Supervisora de logística. No queremos solo tus brazos, queremos tu cabeza, le dijo uno de ellos. Nadie conoce el ritmo de este lugar como tú. Nadie sabe lo que es el aguante de verdad. Por primera vez, su salario no dependía únicamente de su esfuerzo físico. Su valor ya no se medía por los kilos que podía levantar, sino por su carácter, su resistencia y su inteligencia.
Fue la victoria más real de todas. El cambio más profundo, sin embargo, lo vi en su casa. Su madre pareció recuperar un poco de color en las mejillas. La angustia constante que la consumía se había disipado, reemplazada por un orgullo sereno que se le notaba en la mirada. Su hermano pequeño volvió a ser el niño alegre de antes. Un día lo oí presumir con sus amigos en la calle. Mi hermana es la mujer más fuerte de todo Iztapalapa. Ya no había vergüenza en su hogar, solo luz. Xochitl había luchado por su honor, pero en el proceso, había sanado a su familia. Esa fue su verdadera recompensa. A veces la veo al final del día, revisando las últimas entregas, con una libreta en la mano. Sigue siendo la misma chica callada, pero hay algo diferente en su postura. Camina con una calma que impone, con la certeza de quien conoce su propio valor. No busca los focos ni los aplausos. Su victoria no fue pública, fue íntima y definitiva. Entendió que la verdadera fuerza no es la que se exhibe para que otros la vean, sino la dignidad silenciosa que te sostiene cuando el mundo entero intenta derribarte. Y esa nadie se la podrá arrebatar jamás. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. La victoria de Xochitl no fue un grito, fue un silencio que resonó más fuerte que cualquier ovación. Cuando las cámaras se apagaron y el circo mediático se marchó, lo que quedó no fue la imagen de una competición, sino la de una justicia poética y silenciosa. Su triunfo no consistió en derrotar a una famosa, sino en demostrar que la fuerza cultivada en la necesidad diaria, en el anonimato del trabajo duro, posee una resistencia que el poder fabricado para el espectáculo jamás podrá comprender. Ella no ganó una pelea, simplemente obligó al mundo a ver la fortaleza que siempre había estado ahí, oculta bajo una capa de prejuicios. Su historia no se convirtió en un titular nacional, pero se transformó en una leyenda susurrada en los pasillos de la central de Abasto. Se convirtió en un recordatorio para todos los que se sienten invisibles, para aquellos cuyo esfuerzo es anónimo y cuyo sudor se seca sin recibir aplausos. Los demás cargadores empezaron a verla no como a una igual, sino como a un faro. Su presencia silenciosa cambió algo en el aire del mercado. Ya no era solo un lugar de trabajo pesado, sino el escenario donde la dignidad le había ganado la partida a la humillación, inspirando un respeto callado que valía más que cualquier trofeo. Lo más importante, sin embargo, fue la paz que encontró dentro de sí misma. Xochitl comprendió que la humillación solo tiene poder si tú le permites definirte. Se liberó del peso de la vergüenza, que era mucho más pesado que cualquier viga de madera. Siguió siendo la misma joven callada y trabajadora, pero ahora caminaba con una certeza distinta, con la espalda recta no por el esfuerzo físico, sino por el peso de su propio valor recuperado. Aprendió que no necesitaba que nadie la viera para ser fuerte, solo necesitaba recordárselo a sí misma, lejos de las miradas ajenas y de sus juicios vacíos. Esta historia nos enseña que hay dos tipos de fuerza en este mundo. Una es ruidosa, se exhibe en escenarios iluminados y necesita la validación constante de los demás para existir. Es una fuerza frágil, que se quiebra ante la primera prueba real de resistencia. La otra es silenciosa, se forja en la adversidad, en la rutina del sacrificio, y no necesita público porque su propósito no es impresionar, sino sobrevivir y proteger. Es la fuerza de Xochitl, porque la verdadera fuerza no se mide en los aplausos que recibes, sino en la dignidad que nadie, absolutamente nadie te puede arrebatar. Hay muchas Xochitls en el mundo. Personas invisibles cuya fuerza sostiene todo sin que nos demos cuenta, luchando sus propias batallas en silencio. Sus historias merecen ser contadas. Su dignidad merece ser vista. Si crees en el poder de estas voces, si sientes que la verdad de estas luchas debe ser escuchada, te invito a que te unas a esta comunidad. Suscríbete para que ninguna de estas historias se pierda en el ruido. Gracias por haber escuchado hasta el final, gracias por darle valor a lo que de verdad importa.